Cuando hay obediencia de parte de nosotros hacia Dios en las ofrendas, diezmos, primicias, se evita la mortandad en todos los sentidos. La muerte espiritual, la muerte emocional, se evita la muerte financiera. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control. ¿Por qué atemorizarme? El diezmo es una acción de obediencia. La ofrenda es una acción de gratitud. Yo puedo contar una historia tras otra de la manera en que Dios ha movido el corazón de gente que se siente agradecida por aquellas cosas que Dios le ha dado, que dice, no, yo no voy a dar nada más mi diezmo, yo voy a dar más que eso, porque Dios me ha bendecido. Dios siempre tiene el control. ¿Por qué desesperarme? Les anticipó varias veces a los discípulos que Él iba a morir y que iba a resucitar. Varias veces se los dijo en el camino. Pero la palabra en ellos no se había hecho carne, no la habían abrazado. Y cuando vienen y les notifican que Jesús ha resucitado, no lo pueden creer. Pedro sale corriendo, Juan sale corriendo, quieren ver qué es lo que ha sucedido. Luego Tomás dice, si yo no meto mi dedo en la palma de su mano, yo no lo voy a creer, porque la palabra no se había encarnado en ellos. Entonces es hasta que la palabra se encarna en mi vida, hasta que yo entiendo cómo este asunto de las finanzas operan. Y es un camino largo, es un camino bastante largo de ir enseñando, predicando, leyendo citas bíblicas, instruyendo al pueblo, hasta el momento en que ellos lo abrace, cada uno lo abrace, para que el día que nos cierran la iglesia por un llamado COVID-19, esa gente tenga una convicción tan fuerte en su corazón de lo que la Biblia dice de ofrendas, diezmos, que vengan y llenen un sobre que ponemos en la parte de afuera sin que nadie los esté presionando, sin que nadie les esté llamando por teléfono para decir, oiga, ya depositó sus diezmos. Y vengan y lleguen a la puerta, llenen un sobre, pongan un cheque y entonces lo metan por debajo de la puerta, aun cuando no hay servicios en vivo, porque la palabra empezó a hacerse carne en ellos. Otros lo hacen a través de medios electrónicos y hacen una transferencia. Les mandamos un link aquí en los videos, y entonces ellos se han registrado sus tarjetas de débito, sus tarjetas de crédito, y ¡pum!, me mandan sus diezmos y ofrendas, y yo lo mando a la secretaria, y de ahí se sigue el proceso de registro y de supervisión, porque la palabra se ha hecho carne en ellos. Es un autocompromiso. A nadie tengo que andar persiguiendo, a nadie lo haría. Yo recuerdo cuando yo era cristiano, más en mi juventud, en mi tiempo de soltero, asistíamos a unas iglesias y en una de ellas había una lista en la parte de atrás, y en esa lista eran puestos en una hoja los nombres de todos los que sí entregaban sus diezmos. Y luego en otra hoja eran puestos los nombres de los que no entregaban sus diezmos. Tengo que aceptar que en algunas ocasiones me tocó estar en la lista despreciable, ¿verdad? En la de la ignominia, de la vergüenza. Y recuerdo que llegué a recibir llamadas diciéndome, Jonathan, tú no has entregado tus diezmos esta semana.
Jonathan, tú no has entregado tus diezmos en 2 semanas. No recuerdo por qué no lo habría yo hecho. Pero la llamada que más llamó mi atención es una llamada que me hicieron para decirme: Jonathan, tú no estás dando tus diezmos completos. Y yo estaba pasando por una situación. Yo tenía un negocio en México y mi negocio había colapsado, se había bajado a lo más mínimo, y alguien en la iglesia asumió que yo no estaba entregando mis diezmos completos y me llamaron para hacerme una pregunta y para decirme: ¿cuánto ganas? Y entonces me hicieron una especie de auditoría en un interrogatorio. Me sentía yo así como en la judicial del estado, ¿verdad? Donde lo tienen con una lámpara encandilándolo para que no vea el que lo está golpeando y entrevistando, ¿verdad? Diciendo: confiesa, ¿cuánto ganas? ¿verdad? Y entonces uno se pregunta: ¿cuándo es que vamos a dejar que la palabra sea la que haga mella en nuestro corazón, y no un líder detrás de nosotros, sino un pastor llamándonos y diciendo: hey, hermano, hermana, usted no ha entregado sus diezmos, usted no ha entregado sus ofrendas? ¿Cuándo será que dejaremos que esta palabra, con todas sus verdades, se impregne en nosotros, para que lleguemos al punto del pueblo de Israel? Dice: y por la ley. ¿Cuál ley? La ley de la palabra. He escuchado toda clase de argumentos en relación a los diezmos, que si son nada más del Antiguo Testamento, que si son nada más un mandato para el pueblo de Israel, que si todavía aplican para nosotros, o que si no aplican para nosotros. He escuchado argumentos a favor y en contra, pero este es el asunto: la fórmula de Dios nunca falla. A veces queremos sacarle la vuelta a Dios, ¿verdad? Y hacer un shortcut en Dios, en la ley de la palabra, para decir: no, esto era nada más del Antiguo Testamento, yo no me voy a someter a eso, porque era para el pueblo de Israel, y queremos sacarle a Dios la vuelta ahí, queriendo ser un poco más inteligentes que Dios. Y yo creo que Dios no se equivocó en el sistema. En el peor de los casos, lo que puedo hacer es ser obediente a lo que la Escritura pide de nosotros. ¿Qué pide la Escritura de nosotros? Pide básicamente 3 cosas en el pueblo de Israel. Diezmos. ¿Qué es el diezmo? El 10% de todo lo que ganas. De lo que ganas pintando una casa como un trabajo extra, de lo que ganas en el cheque de la empresa para la que trabajas, lo que ganas de tu negocio, el 10% de todos tus ingresos. La primera cosa que vemos en la Escritura. Esa es la ley, estamos hablando de la ley. La segunda son ofrendas. ¿Qué es una ofrenda? Es aquella parte extra que tú siembras, que tú traes a la casa de Dios, aparte de los diezmos. No es lo mismo diezmos que ofrendas. Los diezmos es el 10% de lo que ganas, y la ofrenda es el siguiente nivel de fe que tú tienes. Y entonces ese nivel de fe que se eleva a nivel de ofrenda es cuando agarras, escribes un cheque de los diezmos y dices: esto es lo que Dios pide de mí, lo entregas. Y se relatan las historias de los judíos, en las historias del pueblo de Israel, que la manera en que ellos apartaban el diezmo era de la siguiente manera. Atención, porque diezmo no es lo último que queda. Escucha, diezmo no es lo último que sobra del cheque de la semana, sino es lo primero, es lo mejor.
En otras palabras, el diezmo es lo primero que se tiene que apartar antes de ir al Walmart, de pagar el carro, antes de pagar la renta, antes de pagar la casa. Lo primero que tiene que hacerse es el diezmo, porque es lo mejor hacia Dios. Y entonces, la manera en que el pueblo de Israel hacía es que escogía, miraban, digamos, todas sus ovejas. El pastor de ovejas, el dueño de las ovejas, las miraba, y entonces de todas las ovejas contaba, buscaba la mejor de todas ellas, la más gordita, la de mejor, la que tenía mejor la lana. La escogía la mejor y decía: esta es para el Señor, y agarraba la oveja y la apartaba y la ponía aparte. Y entonces agarraba esa oveja, la ponía en un lado, y luego agarraba una y ponía, decía: esta es mía, esta es mía, esta es mía, y contaba 9. Y entonces volvía a agarrar, buscaba de las que había agarrado, agarraba otra y la escogía y la ponía: esta es para el Señor. Y luego hacía lo mismo y apartaba 9 para él, y otra vez volvía a hacer el mismo ciclo, una para acá y luego 9 para acá, una para acá y 9 para acá. Y entonces a la distancia, me voy a mover un poco de la luz, pero está bien para ilustrar. A la distancia miraba y decía: esto no es justo, porque yo tengo 90 ovejas y le he dado nada más 10 al Señor, y me estoy quedando con 90. Esto no es justo. Y entonces agarraba de las 90, agarraba otra vez las mejores y las traía a donde las iba a presentar al Señor, y las iba a traer al templo. Y esa es la ofrenda, cuando vas más allá, y que ya es una acción de gratitud. El diezmo es una acción de obediencia. La ofrenda es una acción de gratitud. Cuando observas y dices: Dios me ha bendecido a mí ricamente. Recuerdo que llegó este hombre joven a la iglesia, y recuerdo que llegó con una moneda del año 1800, y entonces dijo: Dios me dijo, pastor, que yo trajera esta moneda para donarla a la iglesia. Oramos por la moneda. Le di gracias, yo no sabía de qué estábamos hablando. Yo dije: quizás es una moneda muy cara de $100 o $300. Me metí al internet y busqué el precio de esa moneda, y yo no recuerdo el precio exacto, pero andaba por arriba de $10,000 el costo de esa moneda. Yo puedo contar una historia tras otra, tras otra, tras otra, de la manera en que Dios ha movido el corazón de gente que se siente agradecida por aquellas cosas que Dios le ha dado, que dice: no. Yo no voy a dar nada más mi diezmo, yo voy a dar más que eso, porque Dios me ha bendecido. Y me dijo un hermano: pastor, ¿cuánto cuesta reparar el baño de la iglesia? Pues alrededor de $10,000. Yo lo pago. ¡Pum! Y puedo ir testimonio tras testimonio donde Dios ha movido el corazón de la gente. Me llamaron de Texas hace unas semanas y me dijeron: pastor, yo quiero bendecir a la iglesia, le voy a depositar $400, y de nada, de gente que se siente agradecida con el Señor por las bendiciones del Señor, por la abundancia que el Señor ha dado a su vida. Ese es el otro nivel de fe, cuando te mueves más allá de lo que Dios te requiere, más allá de lo que Dios te pide, más allá de lo que la ley demanda. La tercera cosa que demanda la ley en el pueblo de Israel eran las primicias. Y entonces llegaba el tiempo de la cosecha, y ellos iban a sus tierras, y lo que hubieran sembrado en ellas
ellos escogían lo primero de los primeros frutos de su cosecha, lo escogían lo mejor, las mejores uvas, las de mejor calidad, y entonces eso lo apartaban y lo traían al templo en las fiestas que Dios había asignado para ellos, llamada precisamente la fiesta de la cosecha, la fiesta de las primicias. Y era una acción de gracias, de decir: Señor, gracias porque este año sembré y de lo que no podía hacer, tú hiciste que fuera. Porque ponte a pensar, una semilla que tú siembras, primero tiene que caer a la tierra, y lo primero que va a suceder en esa semilla es morir. Para que una semilla germine y se abra, lo primero que sucede es que muere. Tú la plantas en la tierra y entonces esa semilla muere, y al morir, una vez cuando ha muerto, entonces florece, entonces comienza a retoñar. Es milagroso, es hermoso eso. Porque yo recuerdo cuando yo era joven o era adolescente, trabajábamos con mi papá en la tierra y sembrábamos, por ejemplo, papa o sembrábamos frijol. Mi padre pasaba con el tractor o pasaba con las mulas antes del tractor y abría un surco, habría una línea en la tierra, y detrás de la tierra teníamos que pasar nosotros, si íbamos sembrando frijol, y teníamos que pasar, y cada distancia teníamos que tirar unos granitos de frijol, cada cierta distancia más o menos lo teníamos calculado y lo tirábamos. O si eran papas, también cada cierta distancia, cada pie quizás de distancia, tirábamos una papa y luego otra papa y luego otra papa, y luego había que taparla. Luego pasaba mi papá con el tractor o nosotros mismos con el pie lo tapábamos, ¿verdad? Y luego o con un asadón o con lo que fuera se tapaba. Y luego había que echarle agua. Y después de eso había una experiencia que solamente el agricultor, el hombre de pueblo, de rancho, lo puede entender. Porque pasaban los días y después de que habías tirado la semilla, regresabas a la tierra y había una experiencia que se sentía en el corazón indescriptible, de ver ahora pequeñas plantitas asomarse por la tierra, pequeñas así. Ya nada más empezaban a mirarse por arriba de la tierra y se empezaba a definir la línea, aquel surco que habíamos sembrado. Comenzaban a crecer y luego ya se convertían en plantas pequeñas, luego medianas, luego grandes, y se repetían los ciclos. Las ofrendas, los diezmos, lo que tú das para el Señor es una semilla que tiene que morir. Y eso es importante entender, porque hay gente, escucha esto, no traje mi cartera, no sé dónde la dejé, pero hay gente que escribe un cheque o que entrega sus diezmos, pero no los deja morir. Todavía está ligado a ellos. Y entonces se cuestiona en el corazón y dirá: ¿quién sabe qué hará el pastor Jonathan con ellos? No los deja morir. ¿Quién sabe qué harán con tanto dinero? Como si fuera realmente mucho. No se dan cuenta que a veces se batalla para cubrir. Hemos tenido que pagar nada más una porción de la aseguranza de este edificio, $3,500 hace unas semanas atrás. Nada más la aseguranza del edificio, de este edificio, cuesta, yo no recuerdo ahora la cantidad, pero arriba de $6,000. Sin contar las aseguranzas de los vehículos, sin contar salarios, sin contar recibos de luz, sin contar ninguna otra cosa.
el gas para calentarlo, la luz para enfriarlo, etcétera, sin contar nada de eso, sin contar equipo de oficina, sin contar gastos de departamentos, de ministerios, computadoras, luces, sonido, cámaras, ta. Y entonces hay gente que lo entrega, pero no lo deja morir. Sigue ligado a ese cheque y quiere respuestas de ese cheque. Y está bien, se le pueden dar. Nosotros tenemos un registro perfectamente definido de dónde van los dineros, y al que lo pida le podemos dar un reporte. Con muchísimo gusto lo haríamos. El pastor no se va de vacaciones a ningún lado con dinero de la iglesia. A este pastor tienen 14 años dándole un salario, y yo con ese salario hasta donde me alcance, hasta donde me pueda ir, me iré, pero nada más que eso. Pero hay gente que está ligada, no deja morir la semilla, y mientras la semilla no muera, no da fruto, hasta que caiga en la tierra y sea tapada, sea sepultada, te olvides dónde la pusiste. Entonces Dios la hará germinar. Dios la hará surgir de allá de donde tú la pusiste, y esa semilla dará fruto para tu vida. Por eso es que ellos se impusieron la responsabilidad de entregar 4 gramos de plata para el mantenimiento del templo. Déjenme avanzar un poquito en la enseñanza. ¿Qué eran estos 4 gramos de plata, o qué era este medio ciclo? Para el tiempo de Jesús ya se había convertido en 2 ciclos. En Mateo 17, si no recuerdo, si no estoy equivocado, en Mateo 17 Jesús llegan y le preguntan y lo cuestionan, y le dice que si él tiene que pagar el tributo al templo. Eso era un tributo que se pagaba al templo. Y equivalía en el tiempo de Jesús a 2 ciclos, no nada más a medio. Aquí era medio ciclo, allá eran 2 ciclos. Y Jesús le dice, ve al mar, saca un pescado. Cuando saques el pescado, dentro del pescado van a venir 4 monedas, no 2, van a venir 4. Das las 2 tuyas, das las 2 mías, y listo. ¿Qué era este medio ciclo? ¿Qué era este impuesto que se pagaba al templo? Cuando se hacían censos para la nación, entonces este cobro era por persona. Y la Biblia lo dice, no tengo tiempo de leerlo, pero usted lo puede leer allá en la escritura, en Éxodo capítulo 30. En Éxodo capítulo 30, verso 11 al 16, ahí viene el relato. Mire, vamos leyéndolo. Dice, entonces, y habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cuando los cuentes, cada uno dará a Jehová el rescate de su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Entonces, ¿qué era este medio ciclo? ¿Qué eran esos 4 gramos de plata? Era un rescate de ellos mismos, dice, para que no haya mortandad en ellos cuando los hayas contado. Entonces, cuando hay obediencia de parte de nosotros hacia Dios en las ofrendas, diezmos, primicias, se evita la mortandad en todos los sentidos, la muerte espiritual, la muerte emocional, se evita la muerte financiera. Y entonces este era un rescate. ¿De quiénes lo iban a dar? Leamos. Y esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo, conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20
geras. La mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. A Jehová. Pero ¿cómo que a Jehová si anteriormente estaba diciendo que era al templo? Era el mantenimiento del templo, porque cuando tú lo das al templo, cuando tú lo das a la obra de Dios, se lo estás dando a Dios. Y entonces ya no es la iglesia la que te va a bendecir, ya no es la iglesia la que te va a traer recompensa, es Dios, es Jehová. Verso 14 de Éxodo 30. Todo el que sea contado de 20 años hacia arriba dará la ofrenda a Jehová. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo cuando dieren la ofrenda a Jehová para hacer expansión para vuestra expiación para vuestras personas, y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones. A eso se refiere, a este compromiso que ellos hicieron de 4 gramos de plata, era para el templo. Volvamos a Nehemías capítulo 32. Por ley se impusieron la responsabilidad de entregar 4 gramos de plata para el mantenimiento del templo de nuestro Señor. Y luego ya ahí lo subdivide y lo secciona para qué era este dinero, en qué se usaba en el templo. Para el pan de la proposición, para las ofrendas continuas, los holocaustos, los días de reposo, las lunas nuevas, las festividades, las cosas sagradas, los sacrificios, el perdón de pecados del pueblo y todo. Al final agarra todo y dice, y todo el servicio de la casa de Dios. Importante. ¿Dónde está tu corazón en este sentido? ¿Dónde está tu corazón? Verso 34, nosotros los sacerdotes y los levitas y el pueblo en general, subdivide sacerdotes, levitas. ¿Por qué? Porque no todos los sacerdotes, no todos los levitas eran sacerdotes. Todos los sacerdotes eran levitas, pero subdivide sacerdotes, levitas y el pueblo en general. Echamos suerte según el origen de nuestras familias para saber a quién le tocaría llevar al templo del Señor la ofrenda de leña. Entonces no nada más daban plata, sino que también traían una ofrenda de leña necesaria para ser quemada en el altar, como está escrito en la ley. Y aquí es cuando uno dice, bueno, ¿y por qué no compraban la leña con el dinero que se les había dado de la plata? ¿Que acaso no se les daba suficiente dinero para que compraran leña? ¿Verdad? Es como cuando uno le dice a la iglesia, hermanos, necesitamos comprar un nuevo set de luces o más luces. Por cierto, necesitamos comprar más luces porque aquí hay unos spots. Mire allá el video, vea acá, ok, cheque, mire, ahora se mira diferente. Ahora déjeme muevo para acá. Mire, ahora se mira diferente, ¿no es cierto? Porque no hay buenas luces. Ahora cheque esto, me muevo para atrás y se mira más oscuro. ¿Por qué? Porque no hay buenas luces. Pero si uno dice, oh hermano, necesitamos comprar nuevas luces, siempre habrá alguien que diga, pues que no les alcanza con lo que se les ha dado. ¿No es cierto? Y dice, y nosotros nos hicimos suertes para traer la ofrenda de la leña. No había una orden en la ley, no había una orden en la ley de ofrenda de leña. Ellos así lo interpretaron porque estaban comprometidos con Dios más allá de lo establecido por la ley, por encima de la ley. Tengo tantas experiencias en términos de dinero que es extraordinario, es maravilloso. Unas muy lindas y otras no tan lindas. Pero sí me he dado cuenta de una cosa: la gente cuando se enoja conmigo, o la gente cuando se ofende conmigo, la gente cuando está sentida conmigo, o cuando se ha sentido con algo relacionado a la iglesia, deja de dar.
Y un día llegó una mujer y me puso un cheque sobre el escritorio y me dijo lo siguiente. Dijo, ahí está ese cheque, yo estaba enojado con usted, así me lo dijo. Yo estaba enojado con usted, yo estaba sentida con usted y yo había retenido todos mis diezmos por varios meses y no los había querido entregar a la iglesia porque estaba ofendido con usted. Y yo le digo, ¿y ya se contentó? ¿Qué? ¿Ya se le pasó el enojo? ¿Qué pasó? Fue el último cheque, yo creo que se volvió a enojar. Porque ella tenía un compromiso con ella misma y tenía un compromiso equivocado. Pero no tenía un compromiso con la iglesia. No tenía un compromiso con Dios. Y la gente así es. Así es la gente. Basta que uno haga algo que a ellos no les gustó, basta que uno haga algo que a ellos no les pareció. Y listo, es suficiente. Porque su compromiso no es hacia la obra de Dios, es hacia la persona, es hacia el pastor, es hacia el liderazgo, es hacia la administración, es hacia cualquier cosa. Y no deja morir el grano. Qué feo estoy predicando hoy. Estoy seguro que está feo esto. Pero al fin del día es la palabra del Señor. Y también esto tiene que ser predicado. Y este es el camino largo que yo escogí para que la gente sea fiel en su mayordomía, en sus finanzas. ¿Qué más hicieron? 35. Y también nos comprometimos a llevar al templo cada año los primeros frutos de nuestras cosechas, escuche, de nuestras cosechas, de nuestros árboles frutales, de nuestros primogénitos, sus animales primogénitos, las primeras crías de su ganado, de sus vacas, sus ovejas, y presentarlas ante los sacerdotes que sirven en el templo de Dios. Llegó este querido hermano, ya anciano, grande de edad, más de 70 años de edad, tenía dificultades para caminar, muchas dificultades para caminar. Hermano Montoya, ya murió, ya se fue con el Señor. Yo vivía aquí enfrente de la iglesia y entonces él llegó, tenía una troquita, una Toyota, si no me equivoco, se estacionó ahí en el estacionamiento de la iglesia y bajó con una bolsa de esas de las tiendas con manzanas, traía diferentes cosas que había levantado de su pequeña huerta, de una hortaliza que sembraba él en su casa. Y ese día estaba lloviznando y ese día había caído bastante lluvia y había un pedazo entre de la salida de mi casa enfrente y la banqueta que era tierra. Entonces ese pedazo de tierra se ponía resbaloso. Yo me había caído ahí una vez y entonces yo había aprendido la lección. Entonces brincaba yo para no volverme a caer cuando estaba mojada la tierra que se hacía lodo. Y este anciano me miró brincando y entonces no me dijo nada por el momento y llegué de este lado a recibirlo y me dijo: pastor, traigo las primicias de mi huerta. Me trajo manzanas, me trajo calabacitas, yo no sé qué más venían, si tomates, varias cosas él traía. Y entonces me dijo: pastor, estos son los primeros frutos que saqué de mi huerta. Y sabe, ese viejito yo no lo conocía realmente, era quizás la primera o la segunda vez que yo lo miraba.
y trajo lo mejor. Y les conté el brinco que tuve que dar porque esa semana él me habló y me dijo: pastor, yo quiero hablar con usted. Me dijo: yo soy muy grande de edad y yo estoy a punto de morir. Quizás pronto muera. Y yo no me congrego en esta iglesia, y la iglesia donde me congregaba no tiene un edificio y las cosas no van bien, pero yo fui miembro de esta iglesia por muchos años. Me dijo: yo quiero saber si usted me permitiría regresar a esta iglesia, porque yo quiero tener una iglesia donde morirme. Yo no sabía que una iglesia se podía amar tanto como el hermano Montoya amaba la iglesia. El deseo de su corazón era tener una iglesia donde lo pudieran velar y donde cuando él muriera. Y él traía sus frutos y él entregaba sus diezmos, y lo hizo por los siguientes años que siguió con vida. Y esa semana yo le dije: claro que usted puede regresar. Esa iglesia no es mía, usted puede regresar cuando usted quiera. Hermano Celedón, la siguiente semana llegó y me dijo: pastor, venga, vaya conmigo. Y fuimos a un arroyo lejos de acá, no tan lejos, aquí a las orillas de la ciudad. Y en su troca cargamos arena y él traía ya el cemento. Y me ayudó a poner ese pedazo de cemento ahí y me dijo: porque nunca quiero que usted vuelva a brincar para cruzar hacia la iglesia y que se vaya a caer. Y cuando estábamos trabajando poniendo él con casi 80 años de edad, 70 y tantos años de edad, que se pega una caída. Yo dije: pues no se cayó él, no me cayó, pero se cayó él. Yo no sé si se va a levantar. Gracias a Dios no le pasó nada. Este hombre había entendido un principio, que es el principio de dar y amar la iglesia, amar la obra de Dios, amar a los sacerdotes, amar a los levitas. Por eso aquí especifica sacerdotes, levitas y el pueblo. Un día llegué a visitarlo a su casa y me dice la hermana Anita: allá está en la parte de atrás, mero atrás. Y ellos tienen una yarda bastante grande hacia atrás, quizás más de un acre, yo no sé. Me dijo: allá está, pastor, vaya y búsquelo. Y yo me fui a buscar al hermano. Y cuando voy llegando donde él está, ¿verdad? Él está dándoles comida a las gallinas y tiene gallos y gallinas ahí, y se viene un gallo. Se viene un gallo y se me echa encima, pero bravo, un mugroso gallo. Yo había visto perros que me habían atacado, pero nunca me había atacado a mí un gallo. Y ese día se me echó encima el gallo, ¿verdad? Y ahí me traía, yo no hallaba cómo quitarme el gallo. Y el hermano Celedón me lo quitó y se enojó con él y ya lo encerró. Yo no sé qué hizo, y nos metimos a la casa, tomamos café, platicamos, oramos. Nos fuimos a México, era diciembre. Nos fuimos a México y regresando de México, cruzando la frontera, recibo la noticia de que el hermano Celedón había muerto. Cruzando la frontera, yo no estaba aquí cuando él murió. Así que cruzando la frontera, en El Paso, me llaman y me dicen: pastor, el hermano Celedón ha muerto, se ha ido con el Señor. Y sentí un vacío en mi corazón, una tristeza muy profunda. Y justo después de eso me dicen: y dejó un gallo muerto para usted. Mató el gallo, y lo mató porque ese gallo había atacado a su pastor. Me lo dijo. Yo no se lo creí, yo no le creí, yo no le dije, porque me dijo: ese gato, ese gallo, ya lo hice gato. Dijo: ese gallo se va a morir por haber atacado a mi pastor. Ningún gallo mío va a atacar a mi pastor.
Y mató el gallo. Yo le dije, no, no lo mate, usted lo necesita, ay, déjalo, ¿por qué lo va a matar? No lo mate. Y yo me fui, nunca pensé que iba a matar al mugroso gallo. Después me trajeron el gallo muerto y yo no me lo pude comer. Era un hombre, y termino con la historia del hermano Celedón, porque era un hombre que a lo largo de años y años y años y años de fidelidad a Dios, fueron de aquellos pioneros que fundaron esta iglesia antes de que yo llegara. Estaban tan comprometidos con Dios. Y saben, hermanos, saben, amigos, a la iglesia nos han dado ofrendas muy grandes, grandes para nosotros, porque no tenemos gente multimillonaria, pero nos dieron esa moneda de más de $10,000. Alguien pagó una de las vanes de la iglesia por más de $12,000. Otro ofreció reparar los baños por más de $10,000. Nuestro hermano Lorenzo compró aquella mixer que tenemos atrás por más de $3,500. El hermano Oscar compró todo este set de luces de aquí enfrente que costaron un poco más de $1,000. Y hay tantas cosas de gente que ha dado por miles, literalmente por miles de dólares. Literalmente por miles de dólares. Otros han dado su trabajo y han donado su trabajo en la remodelación, sistemas de luces. Esta alfombra la puso un amigo mío, un americano, Stan Burgett. La compramos y aquí él y yo de rodillas instalamos esta ofrenda, un trabajal enorme. Cuando le pregunté que si cuánto me iba a cobrar, me dijo no, nada, es mi contribución a la obra del Señor. Y otros más y más y más y más que han dado y dado y dado y dado. Pero el hermano Celedón no era un hombre rico, pero era tan apasionado por la obra del Señor como cualquier otro rico millonario que puede dar $100,000 o $50,000 a una iglesia o un ministerio. Porque no tienes que ser millonario. Porque no estoy predicando un mensaje ahora para luego mandarte una promesa y decir vamos, danos $1,000 o danos 5,000. Te estoy enseñando un principio de enamorarte de Dios, de sus principios, de su ley, de la manera en que no te duela dar, de la manera en que sepas que estás dándole no al pastor, no a la iglesia, le estás dando al Rey de Reyes y Señor de Señores, de la manera en que yo te pueda formar y educar. Y que 20 años después en esta iglesia o en otra, tu fidelidad a Dios en los diezmos y en las ofrendas siga siendo la misma. A este pastor o a otro pastor, a esta iglesia o a otra iglesia, siga siendo la misma. Porque te estoy formando, porque te estoy instruyendo, porque te estoy enseñando principios que valen más que una ofrenda jugosa o que un cheque grande, o que valen mucho más, porque son principios que te van a servir para el resto de tu vida. Y se lo enseñé a mi hijo Irving cuando fue creciendo y empezó a ganar su primer dinero. Hijo, sus diezmos. Cuando se fue de aquí de la iglesia, de la ciudad, a vivir a otra ciudad, me dijo: papá, yo quiero mandar mis diezmos a mi iglesia, Familia Sinaí. La iglesia, Familia Sinaí es mi iglesia. Le dije: no, hijo, usted va a mandar sus diezmos ahí donde le den de comer, ahí donde usted recibe la palabra, hijo, ahí entregue sus diezmos. Porque hay gente que convenientemente lo subdivide y dice: esto va para acá y eso va para allá, y esto lo voy a mandar a mi iglesia de allá o a mi iglesia de acá. Es como ir y comer en McDonald's
y decirle voy a pagar 50% a McDonald's y 50% a Burger King a ver si funciona. Eso no es así. Entonces, estos principios, termino, y de igual manera nos comprometimos a llevar a los almacenes del templo, la primera harina, el primer vino, el primer aceite para los sacerdotes, y entregar a los levitas la 10ª parte de nuestras cosechas y del fruto de nuestro trabajo en todas nuestras ciudades. Y al momento de hacer la entrega a los levitas, un sacerdote descendiente de Aarón debería estar presente, y los llevarían a los almacenes. Como es obligación de todos los israelitas y los levitas llevar a los almacenes del templo las ofrendas del grano, vino y aceite, porque allí están los utensilios sagrados que usan los sacerdotes, los porteros, los cantores. Y nos comprometimos a no, escucha, ya terminé, ahora sí. Y nos comprometimos, pásale que oven, nos comprometimos a no abandonar el templo de nuestro Dios. Y todo comenzó con Nehemías reconstruyendo las murallas, la ciudad, los cerrojos, las puertas, el templo. Cuando la palabra fue leída, ellos se comprometieron, y fue un autocompromiso. Es asignarse a sí mismo un deber, una obligación,